coordenadas. Por coordenadas uno calcula las coordenadas, pero resulta que las coordenadas, cuando usted las tiene, servirían siempre y cuando usted, por ejemplo, en el plano, sirven para, digamos, para hacer una localización, tendría que tener una cosa con GPS supremamente exacta, ¿cierto? Entonces, normalmente las deflexiones es el método usual en campo. La otra sigue también por deflexiones y cuerdas desde el PI. Recuerden que una curva tiene S, PI, PT. Entonces estamos hablando de esto, miren. Esta es mi curva, ¿cierto? Esta es el ángulo. Este es el ángulo de deflexión. Recuerden que esta, ¿cierto? Es la tangente de entrada. Y esta que tenemos acá es la tangente de salida. Son las dos cosas, ¿cierto? Y aquí dentro de esto va a ser circunscrita una curva, ¿cierto? Y entonces en esa curva vamos a tener aquí un punto de inicio que va a ser nuestro PC, un punto donde termina que va a ser nuestro PT, y aquí este punto donde se intersectan la tangente de entrada con la tangente de salida se llama PI. Entonces a eso se refiere, ya lo miramos, recuerden, con el PI, el PC y el PT. La tercera dice por intersecciones de visuales mediante PC y PT. Recuerden que en topografía usted miró que la forma de materializar un punto es mediante un ángulo y una longitud mediante la intersección de dos visuales. Bueno, ahí hay como 5 métodos y esa relaciona esto que usted observa aquí. La otra es por deflexiones y distancias desde el PI, por ordenadas sobre la tangente geométrica, por ordenadas sobre la cuerda larga, por coordenadas topográficas planas, por ordenadas medias. Bueno, hay sin número de formas de materializar, ¿cierto? Esta curva. Entonces recuerden que esta curva yo lo que quiero es materializarla en campo. Bueno, entonces aquí vamos a mirar, bueno, la deflexión de una curva solar siempre. Entonces, el método que usted tiene que conocer es el método de las deflexiones. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Eso es algo que es un concepto, digamos, básico, elemental de un ingeniero. Entonces, el método de las deflexiones. Entonces, ese es el método básico que usted debe conocer. Es el método de la deflexión para una curva circular. Bueno, permítame un minutico, por favor. Bueno, listo. ¿Me confirman si tienen pantalla, por favor? Profe, eh, Cuéntame. hoy teníamos el parcial, ¿se acuerda? Usted había dicho en la anterior clase. Me habían dicho la Sí, clase sí, parcial. sí, hoy tenemos el parcial, pero un par de estudiantes, corazón estaban todos, qué raro, yo sí dije que estaba extraña la cosa, pero un par de estudiantes me llamaron y me decían que a ver si podíamos dejarlo para, ya sea para el día viernes o para la próxima semana. Entonces ahí ustedes dirán si lo dejamos para este viernes, que pensaría que sería mejor, y la otra sería sí, sería entonces correrlo para el viernes. Es que hay unas personas que tienen unos problemas de conectividad y parece que algunos han cancelado también. No muchos, pero unos poquitos han cancelado. Entonces, pues la idea es que en ese no cancelen, ¿no? Sino que traten de, pues, de llevar la materia, esta y todas. Vengan, charlamos un rato de eso, ¿verdad? Antes de seguir. Entonces, sería bueno que, digamos, que se den como esa opción, porque espérenme un minutico aquí reviso la lista, verán, ¿no? Yo la descargué ayer. 2020. Ese es el 1 de julio. Creo que hay 50 ahorita, era 54.
Sí, miren, ajá. Entonces, por ejemplo, miren, ahorita faltan 5 estudiantes, sí, sí me escuchan todos, ¿cierto? Entonces faltan 5 estudiantes, iniciaron 54 y van 50. Entonces la idea es que pues, se les trate como de dar la opción a todo el mundo para que no haya ningún problema. Entonces, eh, la idea sería que hagamos ese parcial el día viernes, ¿les parece? Para, igual va a ser en hora de clase, no se les puede cruzar con nada más porque pues lo haríamos en hora de clase como tal. Entonces, sí, sí estamos de acuerdo con eso. Sí, profe, el viernes está bien. Sí, profe. Pues por ahí hay un detalle, ¿no? El detalle es el siguiente. Pues se supone que la universidad y toda la educación como tal tiende a ayudarles a ustedes para que pasen, ¿cierto? Pero pues ayudarles es que usted al menos haga su mínimo esfuerzo. Yo les decía, espérame, digo, ahorita no está levantando la mano, termine y ya te doy la palabra. Entonces, la idea sería que ustedes pues traten de aprovechar un poco la opción, pues que no les facilita, pero pues sí tienen que aprender algo como tal. Cuéntame, Diego. Diego Botina, estás alzando la mano y luego Iván. No, profe, se cliqueó mal. Perdón. Tranquilo, Iván. Bueno, entonces ese es el detalle. Entonces, incluso por ejemplo, ahorita ya están haciendo la distribución de carga y este semestre estaba complicado, el otro va a estar peor todavía, porque resulta que los profesores, la vicerrectora, en vez de bajar la cantidad de estudiantes por salón, lo que hizo fue que la incrementó. Entonces, supongamos que de los 50 que están aquí, pues digamos que pasen los 50, supongamos, no estoy diciendo que van a pasar, supongamos que pasen los 50, ¿cierto? De esos 50, va a ser un grupo y los de Túqueres va a ser el otro grupo, o sea que en diseño geométrico, dos van a haber cerca de 100 o 120 estudiantes. Entonces, miren que eso se vuelve un problema porque de todos modos, por ejemplo, ahorita, así sea que usted, bueno, asista a clase o no asista a clase, pues le ves que hace trabajos y todo, pero el próximo semestre no va a ser así. Si acaso será un par de evaluaciones, porque uno cómo hace para calificar a 200 o a 300 estudiantes. Entonces, ese sí fue es un error grave de la administración que quiera meter esa cantidad de estudiantes por... Entonces, si de pronto aquí está Emanuel, eh, y las personas que son representantes del salón, y eso sí deberían hablarlo, porque eso sí es significativamente nocivo para ustedes. Solo uno de profesor, pues si tiene 300 estudiantes, lo que hace es que se saca una o dos notas, ¿cierto? Porque ¿cómo hace para calificar 8 o 10 notas en 300 estudiantes? Se le vuelve eso una cosa inmanejable. Entonces, eso ya se viene a venir para el próximo semestre, que parece que va a ser también de manera virtual. Y pues las personas que tienen mala conectividad, pues seguirán igual seguramente de mal en este aspecto. Entonces, eso sería con relación al parcial. ¿Sí estamos? Sí, profe. Entonces, el día viernes hacemos el parcial como tal. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Me comentan si tienen Sí, profe. si tienen pantalla, señores. Sí, profesor. Bueno, entonces miren lo que sucede aquí. Entonces resulta, dice que la localización, ¿cierto? Que es la forma como materializamos y el cálculo de una curva circular, que es la que usted observa ahí, se hace mediante un ángulo de deflexión. Entonces, ¿qué es el ángulo de deflexión? Lo primero que usted tiene que entender es este concepto. Mire, dice, en esta curva, ¿cierto? Si miran el mouse, hay un ángulo de deflexión y es el ángulo que se forma entre cualquier línea tangente. Pero recuerden que una tangente es una línea que corta en un punto a una circunferencia. En este caso, por ejemplo, un punto de tangencia es el PC, otro punto de tangencia es el PT. Otro punto de tangencia es este O que está por aquí, ¿cierto? Son puntos de tangencia, todos tangentes. Bueno, entonces, ese ángulo que se ha formado entre esa tangente, ¿cierto? Y una cuerda dirigida desde el punto de tangencia a cualquier punto. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Tenemos aquí una circunferencia, miren aquí, tengo aquí un punto de tangencia y tengo aquí esta, entonces ahí tengo mi tangente,
Y luego supongamos que este es el punto de tangencia. Mírenlo aquí, este es el punto de tangencia. Entonces dice que el ángulo de deflexión es el ángulo formado entre esta tangente y la cuerda, ¿cierto? Dirigida desde el punto de tangencia a cualquier punto. Yo trazo una cuerda que vaya desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Miren, aquí hay una cuerda, corta en un punto, en otro punto. Y este ángulo que se forma desde la tangente hasta la cuerda se llama el ángulo de deflexión que lo marca con este signo. Entonces es una deflexión 1. Entonces tenemos aquí en este caso, este punto sería el PC, este sería mi punto 1, que es un punto de tangencia peso 1, ¿cierto? Y aquí tenemos como tal. Lo que sucede aquí es que cuando nosotros tenemos esto, por aquí tenemos un radio, mírenlo aquí, ¿cierto? Su radio siempre salen aquí a 90 grados. Aquí tengo el centro de la curva. Y desde aquí pues vamos a tener toda una circunferencia. Y aquí esta cuerda circunscribe un ángulo, miren, que es lo que vamos a ver acá, este ángulo. Entonces aquí vamos a tener un ángulo circunscrito por esa cuerda, ¿cierto? Aquí hay un ángulo que en este caso lo llama teta sum. Entonces, esas son las características que vamos a tener ahí. Pues aquí usted le puede trazar la bisectriz. Recuerden que la bisectriz es el que divide en dos partes iguales, teta medios y teta medios. Bueno, entonces, aquí hay un teorema, ¿cierto? Que nos dice que bueno, ya sabemos pues que el ángulo circunscrito por esa cuerda, ese delta 1 va a ser igual a teta medias, ¿cierto? Este es un ángulo, este es un teorema de geometría que, que dice esta parte. Entonces ya sabemos que nuestra deflexión, ¿cierto? Aquí va a ser igual a el ángulo circunscrito, la mitad del ángulo circunscrito, que sería teta 1 medias. Bueno, entonces ese es el concepto de una deflexión en una curva circular. Bueno. Entonces la localización de una curva circular en el terreno, dice, es el método más usual, ¿cierto? Y aquí se van a presentar dos casos. Entonces hay un primer caso en el cual es supremamente hipotético y dice que la deflexión de una curva circular cuando la abscisa en el PC es redonda y la longitud de la curva es un número exacto de cuerdas. Esta es la primera opción, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar. La segunda dice que cuando tenemos la abscisa del PC es fraccionaria y la LC no es igual a un número exacto de cuerdas. Entonces, primero pues sería saber, recuerden que usted tiene algo así. Entonces, aquí tenemos nuestro PC, aquí tenemos nuestro PT1, ¿cierto? Por aquí tenemos nuestro PC2 y por acá supongamos que tenemos aquí nuestro PT2. Entonces aquí iría nuestra curva y usted va a tener un abscisado, por decir algo aquí. Entonces aquí dice, aquí voy en la K5,120, 120.120. Eso pues depende del proyecto, ¿cierto? El proyecto, de dónde se empalme la vía, de cómo está la topografía, eso lo da la topografía. Entonces, esto se va a abscisar cada 10 metros, ¿cierto? Y supóngase que ustedes están de buenas, cuando llegue aquí, llega a las 130, 140, 150, 160, 170, 180. Entonces, en el PC tenemos la K5 más 180. Y tan de buena es que esta longitud de curva, recuerden que la distancia entre el PC y el PT se llama LC, y que nuestra LC es igual a ¿cuánto? A 40 metros. Entonces tuviéramos 10, 20, 30, 40, 50, 70, pongámosle pues. Nos queda más parecido al dibujo. Entonces aquí nuestra longitud de curva, nuestra LC vale 70 metros. Trabo la pantalla. No, ¿Sí? no puedo ver nada, o sea, simplemente Ah, puedo... ya, permítame. ¿Qué miras en la pantalla? Del lado izquierdo miro la diapositiva de lo que es una curva circular siempre en terreno y ahora ya se alcanza a mirar. Ya está la pantalla, ya está el dibujo. Desde Sí, la profe. y el LC. Sí, profe, Bueno, ahí ya salió.
Ya apareció, bueno, entonces, si el PC, en el PC tenemos la K5 más 180 y la longitud de la curva tiene 70 metros, pues el valor del PT, la abscisa en el PT no será más que K5 180 más 70, ¿cierto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Por lo tanto, esto nos daría que aquí tenemos la abscisa del K5 más 250. Aquí estamos, ¿cierto? Miren que la abscisa es constante. Entonces, miren este caso es el primero. Dice, mire, deflexión de una curva circular cuando la abscisa del PCE es redonda. ¿Qué es redonda? Cuando usted, este número, ¿cierto? Es un número exacto y normalmente es múltiplo de la cuerda. Entonces, ¿qué es la cuerda? La cuerda, ¿no? La cuerda unidad es la medida que le voy a asignar, a la longitud de la curva. Es cómo lo voy a dividir. Entonces esa cuerda unidad puede ser igual a 5 metros, puede ser igual a 10 metros o puede ser igual a 20 metros. Si aquí en este caso me dicen que la cuerda unidad es igual a 10 metros, resulta que la abscisa del PC es múltiplo, miren, 180 es múltiplo de 10, por lo tanto es una abscisa redonda. Y exacto, esa es la primera, ¿cierto? Y dice la LC es igual a un número exacto de cuerdas. Entonces yo digo LC son 70. ¿Cuántas cuerdas de 10 metros me alcanzan en 70 metros? Pues divido 70 entre 10, me dan 7, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces este corresponde al primer caso. Pero pues esto es una cosa hipotética, esto es de tablero, ¿cierto? Cuando usted esté en sitio, usted no va a tener algo de este estilo. Usted seguramente lo que va a tener va a ser algo así, mire. Va a tener aquí su PC, ¿cierto? Su PC va a tener una abscisa como por decir algo K100, 123.456. Esa es una abscisa real. Y cuando usted llega acá, ¿cierto? Tiene aquí que la longitud de la curva LC, aquí por ejemplo, LC es igual a 125.142 metros. Entonces, estos datos que tenemos aquí sí son datos reales. Miren que el PC no es un... Ah, bueno, la cuerda sí tiene que ser, por ejemplo, de 10 metros, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la abscisa del PT? Pues la abscisa del PT es fácil, ¿cierto? Aquí la abscisa del PT no es más que sencillamente coger, vamos haciéndolo aquí de una vez, sería 5.000, K5 más 123.456 más 125.124. Entonces aquí voy a obtener que en el PT tengo una abscisa del K5 más 248.58. Entonces miren aquí, eso que tengo aquí abajo, ¿cierto? Dice deflexión de una curva circular cuando la abscisa del PC es fraccionaria. ¿Qué es fraccionaria? Esto es fraccionario, miren. Fraccionario es cuando tengo muchos decimales y esta en ningún momento va a ser un múltiplo de la cuerda, ¿cierto? Entonces aquí se considera fraccionario. Miren a una abscisa redonda. Es exactamente pues sin tanto número, sin decimal y es múltiplo, perdón, acá y es múltiplo de la cuerda. Y dice, la longitud de la curva no es igual a un número exacto de cuerdas. Claro, si yo tengo 125.124, aquí no me alcanza un número exacto de cuerdas. Al dividir 125.124 entre 10, pues voy a obtener un número que es un número que no es exacto, ¿cierto? Entonces, a eso hace relación con la condición de que la abscisa sea redonda o que sea fraccionaria y que el S tenga un número exacto o no sea igual a un número exacto de cuerdas. ¿Cierto? Bueno, ese es el primer aspecto que tenemos que tener. Entonces, mira, bueno, ¿para qué analice el primer caso si ese es tan hipotético y no real? Pues resulta que el primer caso es la forma fácil de solucionar el problema y el segundo caso es la forma real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir todos los segundos casos en el primero y de esa forma vamos a poder solucionar esas deflexiones. Por eso se explica pues el caso 1. Entonces aquí aparece el primer caso, miren aquí hay una curva, ¿cierto? Una curva circular, tiene una longitud de curva, tiene un PC y un PT, y miren que este PC al PT tiene dos puntos, tiene el PC, tiene el punto 1, el punto 2 y el PT. Significa que tiene tres cuerdas, miren, una cuerda C, otra cuerda C y otra cuerda C, lo que significa que LC es igual a un número exacto de cuerdas, ¿cierto? Esa es la condición de este primer caso, donde dice que la deflexión
de la curva circular cuando la abscisa del PC es redonda y la LC es igual a un número exacto de cuerdas unidas. Bueno, entonces, lo que les decía es un método hipotético, ¿cierto? No es común, es básicamente el método base para solucionar los otros problemas. Aquí aparece la definición de abscisa redonda, ya la miramos allá, que es aquella que es múltiplo de la cuerda, y las cuerdas van a ser tres: 5 metros, 10 metros y 20 metros. ¿Cuál es la cuerda que normalmente se utiliza? Entonces, la cuerda típica, o sea, la cuerda más usual, es una cuerda de 10 metros. Si en algún ejercicio, si en el parcial a usted le preguntan o no le dan la información, usted debe suponer que su cuerda es de ¿cuánto? De 10 metros. Cada vez que usted no le den información, usted debe que la cuerda es de 10 metros. Entonces, vamos a poner aquí tres casos. En estos tres casos yo voy a asignar un valor de LC. Entonces, a ver, ¿qué me ayuda con esto? Aquí tengo tres longitudes de curva. Miren, en este primer caso, te dice que la longitud de la curva, bueno, me quedé en minúsculas, no importa, se escribe normalmente en mayúsculas, dice que esta longitud aquí, recuerden que aquí está mi PC, ¿cierto? Si yo voy a suponer que esto es el PC, y aquí tengo mi PT. Esta longitud de curva tiene 15 metros, ¿cierto? En este es el primer caso, caso 1. En el segundo caso, tengo que la distancia entre el PC y el PT es de 60 metros. En el tercer caso, dice que la longitud de la curva entre el PC, que es este, ¿cierto? Y el PT, que es este, es de 840. Pregunta, ¿qué cuerda le coloca usted aquí? ¿Qué cuerda le coloca usted aquí? ¿Qué cuerda le coloca usted aquí? ¿Y qué cuerda le coloca usted aquí? Esa es de lógica, ¿cierto? Pero esa es la parte donde uno tiene que saber qué valor le asigna. Entonces, habrá alguien ahí de los que haya quedado en clase que me comente qué valor de cuerda le asignaría a cada una de ellas. A la primera una cuerda de 5, a la segunda una cuerda de 10 y a la tercera una cuerda de 20, profe. Claro, ¿cierto? Parece bastante lógico y es lógico, ¿cierto? O sea, esto es de lógica, ¿cierto? Por eso esto no es tan complicado. Esto es de lógica. Miren lo que va a pasar ahí. Pues si usted, y aunque no me lo crean, esta lógica es la que no les funciona a los ingenieros cuando se gradúan, ¿cierto? Cuando hacen un diseño. Si usted tiene una longitud de curva de 15 metros, pues no le coloque 10 metros, ¿cierto? Primero porque no le alcanza. Entonces, porque si usted le pone una cuerda de 10 metros, significa que usted va a tener una cosa inexacta. Aquí, por ejemplo, miren, si yo digo que la cuerda es de 5 metros, significa que voy a tener una cuerda, dos cuerdas y tres cuerdas. Perdonarán lo torcido, pero pues es porque no, el mouse no da mucho aquí. Si estamos, entonces significa que yo, como la curva es pequeña, yo debo detallarla. Y eso es lo que uno le pide al topógrafo. Cuando las curvas son pequeñas, defléctelas con cuerdas pequeñas. Si él la deflecta con cuerdas de 5 metros, la curva queda bien localizada. Si él por pereza, por ejemplo, una curva de 20 metros, le pone dos de 10, pues va a quedar mal localizada y va a quedar inexacta. Esta de 60 metros, pues lo más fácil es coger cuerdas de 10, mire. Le quedarían 6 cuerdas de 10 y quedaría bien localizada. Y en esta de 840, pues no va a localizar esto que es casi 1 kilómetro con cuerdas de 5, pues no acaba nunca, ¿no? Como esta longitud es tan grande, mire, es casi 1 kilómetro, pues la cuerda correcta sería ¿cuánto? 20 metros. Entonces, eso que menciona Juan Pablo de colocarle 5, 10 y 20 metros es, digamos, la forma como funciona esa parte. Bueno, entonces, Profe, cuénteme, coménteme. si la longitud de la curva tiene que ser múltiplo de 5, 10 y 20, o puede ser diferente y una cuerda puede quedar de menor distancia a las otras. Y bueno, no, sí le entendí. Por decirle algo, no, las longitudes de las curvas normalmente no me dan exactos. Por ejemplo, esta LS ya la vamos a calcular, me pudo haber dado 841.2, ese pudo haber sido el valor. Pero entonces cuando usted le da este valor, usted ahí es donde debe elegir y decirle, no, pues no le voy a poner una de 5 porque me quedan muchísimas cuerdas y el topógrafo no lo va a hacer. Tampoco 10 porque 10 es, póngale hasta unos 100 metros, 80 metros, aplicaría una de 10.
pero como es tan grande, el valor correcto debería ser de 20, si estamos aquí. Entonces, no, ese sería lo que le entendí. ¿Qué otra cosita le aclaro ahí? No, eso no va a ser la profe. Muchas gracias. Ah, pero sí, no, entonces normalmente este no le va a dar exacto, por ejemplo, acá le pudo haber dado algo de este estilo, miren. Aquí le pudo haber dado que su LC La era pantalla. igual a 15, o pongámosle 16.124, es al milímetro. Casi siempre nos va a dar algo así. Entonces, ahí es donde usted dice, no, pues a ver, 16 de longitud, no, entonces la cuerda es de 5 metros. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, sigamos con esto, dice, ejemplo, por una cuerda unidad de 5 metros, ¿cierto? La abscisa redonda, bueno, aquí, bueno, esta es la primera parte, ¿cierto? De cómo elegirlas. Ahora sí miremos la parte de las abscisas redondas. Entonces, ¿cuándo es abscisa redonda? Por ejemplo, si usted tiene una abscisa de K3 más 225, pues una cuerda unidad que sea múltiplo de esto va a ser 5, ¿cierto? Si la abscisa es de K5 más 150, la cuerda sería de 10, que sería el múltiplo. Profe, Sí, coméntame. Sí, ¿aló? profe, es que parece que está congelada la pantalla. ¿Cuál está congelada? ¿La del tablero o la del...? Profe, lo que pasa es que sí, señor, la del tablero. Ah, sí, no, ahorita no Profe, tengo nada de... usted ahorita incluso acaba de borrar, ¿no? Sí, ahorita está borrada, está en blanco. Entonces no, profe, está Ah, bien. sí, está en blanco. Es que hay veces que como que tiene un retraso Sí, ya el borrador ahí. sí. Ahorita está en blanco, ¿listo? Sí, profesor, está en blanco. Y bueno, si estamos ahí, si observan la pantalla. Sí, profe. Profe. Bueno. Entonces resulta, miren que aquí normalmente hablamos de eso cuando hablamos de que es múltiplo. Entonces, una cuerda unidad para una abscisa de K3 más 225 sería múltiplo de 5, K5 más 150 sería múltiplo de 10 y K3 más 840 pues es múltiplo de 20, ¿cierto? Múltiplo es que al dividir este número entre el otro pues me queda un número exacto. Bueno, entonces miremos lo que tengo, bueno, listo hasta ahí, ¿cierto? Vamos a esta diapositiva. Bueno. Aquí en este caso, miren, tenemos el primero que hablábamos de abscisa redonda en el PC y la longitud de la curva era igual a ¿cuánto? A 3 cuerdas. Entonces recuerden ese teorema que dice que el ángulo de deflexión, ¿cierto? El ángulo de deflexión es igual a la mitad del ángulo subtendido. Ven que en este caso la deflexión 1 será igual a la mitad de ¿cuánto? ¿Cómo se llama el ángulo subtendido por la cuerda C? Se llama G sub C. Es cuando yo tengo aquí, miren, este, esta cuerda se subtiende un ángulo. Ese ángulo siempre se lo voy a llamar G sub C. Por lo tanto, la deflexión va a ser igual a ¿qué? A G sub C menos. Entonces, esta es una primera ecuación. Dice que la deflexión va a ser igual a G sub C medio, ¿cierto? Bueno. Entonces, esa sería la deflexión en el punto 1. Miren, entonces usted dice que calcula su deflexión, pone el tránsito, ¿cómo se localiza en campo? Miren. Entonces, coloca aquí en el PC el tránsito, su estación, su teodolito, da vista al PI, lo pone en 0, y ahí que hace, mide ese valor de la deflexión 1, ¿cierto? Rho, llamémoslo, Rho 1. Entonces, Rho 1 lo mide, y aquí, sobre ese alineamiento que tiene que ser, tiene que trazar una cuerda. Esa cuerda tiene que ser de ¿cuánto? De, pues 10 metros, 20 metros, y donde termina la cuerda, ahí marca el punto 1, ¿cierto? En ese caso, pues suponemos que cogemos cuerdas de 10, por ejemplo, y ahí quedaría materializado el punto 1. Luego para el punto 2, ¿cierto? Miren que el punto 2 es la deflexión hasta acá de 2, miren aquí la deflexión en 2. Entonces cuando hablemos de la deflexión en 2 nos va a quedar toda esta, miren, toda esta nos quedará como cuerda, que sería igual a la distancia desde el PC, perdón, desde el PC hasta el punto 2, y todo esto va a ser igual a ¿qué? Pues a
G sub C medio, G sub C, ¿cierto? Más otro G sub C dividido entre 2. Entonces, nuestro G sub C, tenemos dos cuerdas, miren desde aquí, ¿cierto? Va a equivaler a las dos cuerdas, por lo tanto vamos a tener G sub C medios más G sub C medios, que será igual a deflexión 1 más G sub C medios. Como son iguales, se van acumulando. Para este punto, miren que aquí ya dice, se estaciona el tránsito en el PC, ¿cierto? Se marca el ángulo de la deflexión 2, se da el vista hasta acá, ¿cierto? Luego, desde el punto 1, trazo una cuerda con la distancia 10, por ejemplo, y debo intersectar el alineamiento que materialicé con la deflexión 2 junto con la cuerda que estoy marcando. Esa era una forma que se enseña en topografía, que un punto se localiza con la intersección de dos visuales y ahí nos daría el punto 2, ¿cierto? Y el último sería la deflexión del punto 3, que es igual a G sub C medios más G sub C medios más G sub C medios. Miren, las tres G sub C medios, ¿cierto? Significaría que es igual a la deflexión anterior más G sub C medios, o recuerden que también este valor de deflexión que tengo acá es la misma teoría y equivale a el ángulo de deflexión circunscrito entre el PC y el PT. Entonces la deflexión, miren, siempre va a ser igual a la deflexión que yo voy a tener aquí dentro desde el PC hasta el PT. Entonces, aquí sencillamente marco para localizarlo en campo, me paro en el PC, le doy vista al paint, marco la deflexión 3, ¿cierto? Que significaría que sería igual a delta medios. Miren, esto sería igual a delta medios y debo estar exactamente en el PT. Pues ahí normalmente puede haber un error de cierre dependiendo de la precisión del equipo. Entonces, este es lo que nos interesa aquí. Deflexión 1 es igual a G sub C medios, deflexión 2 es igual a deflexión 1 más G sub C medios y la deflexión en 3 es igual a delta medios. Este delta medios es el punto de chequeo de una cartera como tal, que ya lo vamos a mirar en el ejercicio. Bueno. El segundo caso es la deflexión de una curva circular cuando la abscisa del PC habíamos hablado que era fraccionaria y la longitud de la curva no es igual a un número exacto de cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como nosotros no tenemos una abscisa redonda, ¿cierto? Ni tenemos un número exacto de cuerdas, pues entonces vamos a tener que convertirlo en el primer caso. Vamos a suponer aquí, para que me entiendan, antes de escribirle todo eso, este va a ser nuestro PC. Y le vamos a poner una abscisa que sea la K5 más 125.456, ¿cierto? Por acá vamos a tener nuestro PT. Va a ser igual, eso sumémosle la longitud de la curva. Espérame que estoy haciendo la calculadora. Hablemos que la LC sean 84.128 metros. Entonces, la abscisa en el PT será la K5. Ah, no, perdón, aquí la mueve. Quedaría aquí el K5 más 209.584. Quieren revísenlo, cuánto me he equivocado. Pues miren que aquí, ese sería lo que tengo ahí, ¿cierto? Entonces miren que este es el segundo caso. Abscisa fraccionaria en el PC y una longitud que es un número inexacto de cuerdas. Como no nos dice nada, supongamos que la cuerda es de ¿cuánto? De 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Miren, lo que debo hacer es convertirla en el primer caso. ¿Cómo la convierto en el primer caso? Lo primero que debo hacer es que debo buscar la abscisa redonda. La pregunta es, ¿cuál es la abscisa redonda más cercana a este valor con respecto a la cuerda de 10 metros? ¿Cuál será la abscisa redonda? ¿Qué opina? La 125, 125. ¿La cual, la cual? Recuerden que ya miramos, ¿no? Abscisas redondas para 5, para 10 y para 20. En este caso, ¿cuál será una abscisa redonda? La próxima superior, ¿cierto? Pues, inferior no podemos tener, porque aquí ya estamos en la 125. ¿Cuál será la próxima aquí en este punto, en este?
Aquí tenemos esta, es esta, la del PC, miren. K5 más 125. Entonces, ¿cuál será la abscisa redonda próxima en esta curva? Casi. Respecto a la cuerda de 10 metros. No. K100, que ahí tenemos kilómetro 5. El kilómetro 100 serán acá 95 kilómetros. K5 más 100. No, K5 más 100 está K5. 25 metros. K100 está 25 metros más atrás, ¿no? K5 más 5. A ver, ¿tú? K5 más 130. K5 K5 más, pero en uno solo. ¿K5 más cuánto? más 100. 130. Claro, señores, aquí sería K5 más 130. Mire, si está en la 125, 126, 120, recuerden que esto es distancia, compañeros, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Y K5 más 130 es múltiplo de la cuerda de 10 metros. Si yo divido 130 entre 10, pues eso se vuelve un múltiplo. Aquí sería la 140, aquí sería la 150. Son abscisas, señores, son cuerdas de 10 en 10, ¿cierto? 160. 170, 180, 190, aquí sería la 200, y aquí llegó el PT, miren, y el PT está en ¿cuál? En la 209. ¿Sí miran? Pero resulta que eso que yo tenía fraccionario lo acabé convirtiendo en una que es no fraccionario, que es únicamente escribirle las abscisas y nada más, por eso lo acabo de dibujar. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que usted aquí acaba de generar unas cuerdas, miren, a esta cuerda unida la vamos a poner como C. Entonces aquí hay una cuerda unidad, sí, aquí hay C, miren, aquí tengo mi C, aquí tengo mi C de 10 metros, mi C de 10 metros, mi C de 10 metros, C de 10 metros, C de 10 metros, ¿cierto? Pero ¿qué resulta aquí y aquí? ¿Qué pasa en esto? Estas son cuerdas de 10 metros donde estoy punteando con rojo, ¿qué opinan, señores? No. No, ¿cierto? Estas no son cuerdas de 10, miren que son cuerdas menores a 10 metros. Si usted saca la diferencia entre 130 y 125, eso le da 4 puntos y algo, y la diferencia entre 200 y 209 le da ¿cuánto? 9.584. Estas de aquí, miren, esta, ¿cierto? Se llama una subcuerda. ¿Vamos? Y esta subcuerda, entonces, esta es una subcuerda y esta es la otra subcuerda. Entonces aquí, para este caso, generamos dos subcuerdas. Subcuerdas, ¿por qué? Porque son menores, ¿cierto? Son cuerdas, son distancias menores a 10 metros. Esa subcuerda de aquí, ¿dónde está ubicada? Está adyacente. Adyacente es que está pegada ¿a quién? Al PC. Y esa subcuerda de acá está pegada o es adyacente al PT. Y así se llaman. Esta es la subcuerda adyacente al PC y esta es la subcuerda adyacente al PT. ¿Cierto? Entonces, vamos a ponerle números aquí, 125 punto. Esta subcuerda adyacente al PC mide 4.544 metros. Y esa subcuerda adyacente al PT, ¿cierto? Ponle aquí una borradita, mide 9.584 metros. ¿Sí estamos? Entonces, miren que aquí, esa es la forma y la metodología que vamos a hacer aquí. Eso es lo que se mide aquí en este gráfico. Miren, aparece una C y otra C, ¿cierto? Nosotros tenemos hartas Cs y tiene una C1, que es una cuerda chiquita, y una C sub 2. Esta C 1 es una subcuerda adyacente al PC y esta C sub 2 es una cuerda adyacente al PT. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar las deflexiones. Entonces, ese, digamos, es el concepto de esta metodología. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, sigamos. Borremos el tablero. Entonces, miren lo que pasa aquí, ¿cierto? Entonces dije, el caso más real es este, ¿cierto? Vamos a tener abscisas fraccionarias, por ejemplo, K5 más 403, ¿cierto? Y se pretende convertirlo en el caso anterior,
con dos subcuerdas adyacentes, ya miramos que es una subcuerda adyacente al PC, la otra al PT, y primero, miren, se debe ubicar el punto de la curva en la abscisa redonda inmediatamente superior a la del PC, que fue lo que hicimos, la cual depende de la cuerda unidad. Entonces, por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos una cuerda unidad de 5 metros, ¿cierto? Y vamos a tomar siempre esta abscisa. Miren, tenemos nuestra abscisa que es la K5 más 403. ¿Cuál será la abscisa superior a la K5 más 403? Pues la K5 más 405. Y en ese caso se va a generar una diferencia, pues aquí de 1.877. Si tenemos una cuerda de 10 metros respecto a esta de K5 más 403, la abscisa redonda será la de 410, miren aquí, ¿cierto? Y si es de 20 metros la cuerda, la abscisa inmediatamente superior a esta será la 420, ¿cierto? Y aquí se generan esas diferencias entre la abscisa redonda y el PC. Eso acabaría siendo la subcuerda adyacente al PC, ¿cierto? Estas son nuestras subcuerdas, miren aquí las he anotado. Bueno, entonces aquí aparecen las deflexiones. Bueno, entonces, como nosotros tenemos dos subcuerdas, que es lo que no tenemos en el caso anterior, esas subcuerdas son de menor longitud que la cuerda unidad, ¿cierto? Van a ser menores que 5, que 10 o que 20 metros. Entonces, aquí aparece un concepto que se llama la deflexión por metro. Entonces, yo lo que hago sencillamente es que, como ya conozco cuál es la deflexión para una cuerda determinada, recuerden que la ecuación es G sub C medios, ¿cierto? Para una cuerda, cualquiera que sea el valor. Entonces ahora necesito saber cuál será la deflexión por metro. Esa deflexión por metro se la denomina D minúscula y se la calcula por cada metro. Entonces sencillamente aquí lo que se ha hecho es una regla de 3. Si usted opera esta regla de 3, le va a quedar que la deflexión por metro va a ser igual a D, ¿cierto? G sub C sobre 2C. Entonces, esta deflexión por metro se puede calcular para cuerdas de 5, para cuerdas, perdón, aquí estoy mal, para cuerdas de 5, para cuerdas de 10, para cuerdas de 20, ¿cierto? Acá ya está bien. Entonces, sencillamente reemplazamos aquí el valor de C de 5, de 10 y de 20 y obtenemos que eso sería expresado en grados por minuto. Bueno, esta es sencillamente una regla de 3 que vamos a utilizar para obtener esas deflexiones por metro. Aquí se expresa en minutos. Y la deflexión por subcuerda sería la longitud de la subcuerda por esa deflexión por metro que calculamos en función de cada uno de los puntos. Entonces aquí en el primer caso, nosotros tenemos una primera deflexión, que sería nuestra deflexión al punto 1, ¿cierto? Donde sencillamente la deflexión por 1 va a ser siempre el ángulo subtendido dividido entre 2. Aquí está la deflexión para el punto 2. Significa que tenemos ya, recuerden que la primera deflexión era una deflexión, digamos, por metro. Aquí vamos a tener nuestra deflexión, que va a ser la deflexión primeras más G sub C medios, porque para este caso es este el que estamos hablando. Solo tenemos, miren, dos cuerdas. Hay un G sub C, otro G sub C, un G minúsculo 1 y un G minúsculo 2, o sea, un teta 1, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra deflexión 1, que es la del primer subcuerda, luego es la de la cuerda normal, luego tenemos para el punto 3, donde ya hemos avanzado dos cuerdas, y para el punto final, donde tenemos ya la deflexión media. Entonces, aquí hay un chequeo que la deflexión al PT va a ser igual a la deflexión por cuerdas completas más las de subcuerdas, que siempre van a ser igual a ¿qué? A deflexión media. Todas estas ecuaciones pues las vamos a mirar en el ejercicio como tal. Bueno, entonces, este es el ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar un aspecto. Entonces, yo les voy a dejar este ejercicio, ¿cierto? Ustedes quiero que lo lean, quiero que lo estudien. Y en esencia, lo que vamos a hacer es, bueno, lo que van a hacer ustedes es que ustedes se van a dedicar a hacer ejercicios de esto. Entonces, hay un primer ejercicio que está aquí en las diapositivas. Aquí les he copiado dos ejercicios. Está el ejercicio número 2 y un ejercicio número 3. Yo les voy a pasar una guía donde más o menos van a ver unos 10 o 12 ejercicios que usted tiene que desarrollar, ¿cierto? Estos ejercicios están todos casi, bueno, estos que estamos haciendo aquí están desarrollados y unos están planteados, desarrollados y planteados en el libro del ingeniero James Cárdenas Grisales. Pero yo les decía que pues este libro es interesante porque aquí están los ejercicios, digamos, resueltos
Igual aquí, la idea es que nosotros lo vamos a explicar este ejercicio como tal. Entonces, ese va a ser su documento de estudio. Yo les sugiero pues que sí se dedique porque pues en esencia este parcial que va a corresponder a esta unidad seguramente va a estar asociado al desarrollo de un ejercicio de este tipo. Usted va a tener acceso a todos ellos, entonces lo único que tiene que hacer es, no es copiarlo, ¿no? O sea, copiarlo no, porque copiarlo, no sé si Juan Pablo, tú tengas, yo no lo tengo en PDF, la verdad, ese libro, pero creo que sí existe en PDF, les tocaría buscarlo, no sé si lo has mirado, Juan Pablo. Profe, yo creo que lo subí el libro ya a Google Drive. Ahorita le confirmo. Ya. Ese, digamos que ese, digamos, es el material que van a tener ustedes. Así se llama el libro, se llama Diseño Geométrico de Carreteras. Entonces, no es, o sea, yo sé que ustedes lo tienen, los ejercicios están allá. Lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque uno dirá, bueno, yo lo voy a copiar, pero es que no lo van a copiar porque el ejercicio que seguramente les salga va a ser pues diferente y lo importante es entenderlo. De esto podemos generar cada ejercicio es diferente, ¿sí me entiende? Entonces, lo importante es que usted lo entienda el concepto. Bueno, entonces, miren lo que dice aquí. En este ejercicio habla que hay dice, se va a diseñar una curva circular simple. Esto es lo que es el programa, ¿cierto? Y se conocen los siguientes elementos. Rumbo de la tangente de entrada, ángulo de deflexión principal, abscisa del PC, radio de la curva, cuerda de unidad y coordenadas del PI. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es dibujarlo, ¿cierto? Esa es la clave para uno poder entender el ejercicio como tal. Si usted lo dibuja, entonces usted ya, digamos, va ganando porque es la forma de comprender el ejercicio. Bueno, entonces dibujémoslo aquí, así sea mano alzada, pero lo vamos a tratar de dibujar. Entonces, aquí empieza su topografía. Dice, rumbo de la tangente de entrada. Dice noreste. Bueno, entonces recuerden que esto es lo que usted mira en su topografía, ¿cierto? Acá tenemos un norte, abajo tenemos un sur, tenemos un este y aquí tenemos un oeste, ¿cierto? Eso es lo que yo debo entender. Dice que es noreste. Pues miren que aquí dice noreste, por lo tanto, está en este cuadrante. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, dibujo aquí mi cuadrante, ¿cierto? Y ese que son 31 grados. Esto no necesito que usted lo haga con transportador, pero que si no voy a poner 31 acá, pues 31, esto vale 90, pues 45 tiene que ser menor pues de 45, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar nuestra tangente de entrada. Recuerden que tenía tangente de entrada y tangente de salida. Ahí. Vamos a suponer pues que aquí este ángulo tiene ¿cuánto? Aquí significaría que él va a tener 31 grados, ¿cierto? 31 grados noreste. Sí estamos, ¿cierto? Hasta ahí. Esos son mis 31 grados. Bueno. Entonces hasta ahí tengo eso. Esa va a ser mi tangente de entrada. Y luego me dice que tengo una deflexión de 60 grados. Entonces miren, esto que está aquí, todo este alineamiento siempre va a tener 31, 31, 31. ¿Yo qué hago aquí? Aquí paso. Y miren, sigo teniendo mis 31 grados. Estos siguen siendo mis 31 grados. Y aquí me dice que la deflexión es de cuánto, de 60 grados. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Trazar 60 grados. Entonces miren un detalle. ¿Dónde me queda? ¿Me queda en este cuadrante o me queda en el cuadrante de acá? 31 más 60 me daría 91 grados. Significa que queda un grado pasado acá. Significaría que este debería ser una cosa así, ¿cierto? Y aquí yo tendría una deflexión de cuánto, de 60 grados. ¿Sí estamos? Y entonces aquí yo ya puedo empezar a materializar mis puntos. Este es mi PC, este es mi P. Y aquí ya voy a tener que trazar una curva, ¿cierto? Seguramente, bueno, aquí voy a hacer una curva. Aquí ya se me va acabando el tablero. Bueno, ese es el problema. Ahí, ¿cierto? Y ella va a tener por aquí un radio que va a estar acá abajo. Y va a tener ¿cierto? Y ahí va a tener mi curva como tal. Pero entonces miren la parte importante de poder trazar esta y entender esto que tenemos acá. Y este radio me dice que tiene 70 metros
Tiene 70 metros. ¿Qué otra información tengo? Las cuerdas, dice que son de 10 metros. Y las coordenadas, mire, me dice que aquí tiene unas coordenadas y este PI tiene unas coordenadas, ¿cierto? Dice que el PI tiene unas coordenadas que son 1000 en norte y 500 en este. Esa es toda la información. No sé si ahí les quede claro esa parte. Bueno, entonces dicen calcular los elementos geométricos, ¿cierto? Entonces comencemos con esto. Entonces ahí esa es, digamos, la forma, lo primero que usted tiene que hacer para saber dónde queda su curva. Bueno, aquí está el gráfico, mírenlo ahí, ¿cierto? Ahí nos quedan 31 grados, miren noreste y la deflexión, indicando que esto va quedando como con 91 grados. Bueno, borramos aquí. ¿Cuáles son los elementos geométricos que usted va a calcular? Siempre van a ser el grado de curvatura. Entonces el grado de curvatura va a ser G sub C igual a 2 arcosiano de C sobre 2R. Recuerden que por ahí había una demostración de esto. Tangente que es igual a R, tangente es igual a T por R tangente de delta medios. Longitud de la curva es C por delta sobre G sub C. Cuerda larga es 2 arcosiano de C sobre 2R. Externa es igual a R sobre por 1 sobre coseno de delta medios menos 1 y ordenada media es R por 1 menos coseno de delta medios. Como usted puede observar, todos los elementos están en función del radio y de la deflexión. ¿Por qué de la deflexión? Porque la deflexión la va a sacar de su poligonal que usted diseñó y el radio lo va a sacar de la asignación de velocidades. Entonces, son datos que usted los va a tener. Entonces, comencemos con el primero. Miren que aquí aparece el G sub C. Entonces, cuando me hablo de grado de curvatura, es lo primero que tengo que ubicarme. Grado de curvatura son ángulos, señores. Recuerden que el G sub C, recuerden que cuando yo tengo aquí una cuerda C, ¿cierto? Esta cuerda, miren, subtiende un ángulo y este ángulo que está aquí subtendido se llama G sub C. Es un ángulo, ¿cierto? Y cuerda es una distancia, una longitud. Entonces, cuando hablo de grado de curvatura, yo ya sé que es un ángulo, por lo tanto tengo que expresarlo en grados, minutos y segundos. Segundos con décimas y centésimas. Entonces, si usted no lo expresa en esta forma, lo que va a pasar es que la cartera no le va a cerrar. Por eso usted tiene que expresar. Coloquemos aquí para los trabajos, los ejercicios que voy a desarrollar, tiene que ser que los ángulos, ¿cierto? Los ángulos se van a expresar hasta centésimas de segundo. Y la distancia se va a expresar en milímetros, hasta los milímetros. Esa es la precisión. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? La cartera, si usted no lo pone así, pues eso no le va a cerrar nunca y las curvas le van a quedar abiertas y el topógrafo pues no le va a dar allá en campo. Y la cartera no le va a cerrar acá. Entonces, G sub C es igual a 2 arcoseno de C sobre 2C. C ya lo tenemos, era 10 metros, entonces lo reemplazo aquí. 2 radios sabíamos que era 70, entonces ponemos 2 arcoseno de 10 sobre 2 por 70. Eso nos da 8 grados, 11 minutos, 31.52 segundos. Tienen que poner su calculadora en modo DEC para que les dé estos valores. Tienen que hacerlo en la calculadora. Yo pues todo esto me di el trabajo de transcribirlo y lo calculando y lo revisando. Tangente. T es igual a R, tangente de delta medios. Miren, la ecuación está aquí, reemplazo, R vale 70, tangente, la deflexión vale 60 grados, y 2, pues que es un número. Reemplazo todo esto, y tangente es ¿qué? Tangente es la distancia. Entonces recuerden que la distancia que va entre, miren, era así, ¿cierto? Nosotros tenemos esto. Bueno, más torcido de imposible, ¿no? Esto es el PC, esto es el PT, esto es el PI. Y esta distancia, miren, que va desde aquí hasta acá es la tangente, ¿cierto? Esta es la tangente y esta, miren. Esta distancia que va del PI, la distancia que va del PI al PC, esta distancia que estoy pintando en azul es la tangente. Son iguales,
siempre se diseñan curvas circulares simétricas. Todas son simétricas, no son asimétricas. Entonces, esta distancia del PI al PC se llama tangente. Y la distancia del PI al PT se llama tangente. Entonces, como es distancia, tiene que ser metros, ¿cierto? Tangente es igual entonces a R, que es el radio, por la tangente de delta medio, reemplazamos R70, tangente delta vale 60, me da 40.415 milímetros, ¿cierto? Estamos hasta milímetros de aproximación. La longitud de la curva, esta distancia del LC, que me quedó horrible aquí, es LC, ¿cierto? Esto es LC, miren, es la distancia que va desde aquí, bueno, igual de torcida, hasta acá, es igual a C por delta sobre G sub C. C es la cuerda que vale 10, delta son 60 grados, y G sub C es este ángulo que era el grado de curvatura, se llama así, 8 grados 11 minutos 31.52. Pues a grados con grados se cancela y esto me queda en metros. ¿Cuánto me da esto? 73.241 metros. Miren aquí que la longitud de la curva ya no nos va dando un número exacto de cuerdas. Ojo con esto. Tienen que colocar los valores que son. No vayan a expresar los grados de curvatura en metros ni las tangentes en ángulos, porque pues uno supone que no entiende el concepto, ¿cierto? Si son grados y si son ángulos, tienen que ser grados, minutos y segundos. Y si son distancias como tangentes y longitudes de curva, tienen que colocarlo en metros y con aproximación al milímetro. Y acá también expresado de esta manera con aproximación a centésima de segundo. Luego sigue la cuerda larga. La ecuación dice que es 2R seno de delta medios. Tenemos aquí 2 por 70 sobre el seno de 60. Perdón, aquí tengo un error. Aquí es 60 sobre 2 igual a 70 metros. Externa es igual a R por 1 coseno de delta medios menos 1. 70 por 1 sobre, aquí la única, bueno, 70 era el radio. Y la deflexión es 60, nos da 10.829. Recuerden que la externa es esta distancia que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Esa es mi externa. Esa es la externa. Y la ordenada media, aquí hay una cuerda larga. Recuerden que aquí está la cuerda larga que une el PC con el PT. Y aquí entre el centro y el centro aparece la ordenada media que es M. La ordenada media nos daría 9.378. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Esos son los elementos geométricos que usted normalmente reporta y son los que se calculan para la localización y para, digamos, la descripción de una curva circular. Bueno, sigamos. Esta es la parte de las coordenadas. Yo creo que ustedes ya miraron coordenadas, ¿cierto? Entonces, a ver, contesten por ahí. ¿Alguien sí miraron coordenadas? ¿Se acuerdan cómo funcionan lo de coordenadas? ¿Aló, aló? ¿Hay alguien? Sí, profe. Bueno, entonces aquí están las coordenadas del PC, ¿cierto? Aquí lo que me preguntan son las coordenadas del PC. Pero recuerden que las coordenadas, igual que en el plano cartesiano que hicimos, eran norte y este. Entonces miren, aquí he hecho un plano cartesiano, para que me entiendas esto. No, tienes que... Bueno. Me los pongo, estoy tratando de hacer pues algo medio derecho, ¿cierto? Acá está el norte, el sur, el este y el oeste. Recuerden que para acá esto aumenta, acá se va aumentando, no es pues sino que acá se aumenta, y para acá se disminuye, miren, para acá aumenta y para acá disminuye, para que después no me estén preguntando esto, ¿cierto? Sino que recuerden, para acá aumenta, para acá disminuye, para acá disminuye, para acá aumenta. ¿Cierto? Esta es la forma como usted lo debe interpretar para calcular esto. Bueno, entonces, coordenadas del PC. Recuerden que tenemos las coordenadas del PI. Estas coordenadas del PI, ¿cierto? Colocámoslas aquí, en este caso, he dicho que son 1000 en norte y 500 en este, ¿cierto? Ya tengo mis coordenadas. Aquí tengo las coordenadas. Y me preguntan cuál es la coordenada del PC. ¿Qué conozco de aquí? Conozco esto, que es la orientación de la tangente de entrada, que es de 31 grados. Entonces, sencillamente necesito dos componentes, miren.
¿Cuál es el valor de 1000? Los 1000 que está hablando de norte, ¿cierto? Ustedes los deben entender que son los 1000, me lo voy colocando, que aparecen acá, miren. Aquí es donde yo miro esos 1000, ¿cierto? Los 1000 los leo sobre el norte. Aquí son mis 1000. Y los 500, los estoy completando, ¿cierto? Y los 500 van a ser acá. Entonces, cuando me dice 1500, 1000 en norte, miren, y 500 en este. Entonces, 1000 tenía aquí. ¿Cómo hago para calcular el norte de acá? Miren, entonces a estos 1000 tendría que quitarle toda esta distancia, que es ¿cuál? Es el norte, que le he puesto NPC, sería esta altura, y a los 500 tendría que quitarle toda esta distancia que tengo acá. Acá me da 500. Entonces, ¿qué hago? Saco senos y cosenos. Si ustedes sacan el seno de 31, recuerden que el seno de 31 es cateto opuesto, que sería EPC, sobre la tangente, que es este valor, ¿cierto? Esta sería mi hipotenusa. Mirenla aquí. Entonces usted despeja de aquí, EPC le daría la tangente por el seno y nos daría tangente que ya hemos calculado, que es 40.415 de los cálculos anteriores, por el seno de 31 me daría 20.815. Y el coseno de este ángulo es el cateto adyacente, significa que es mi NPC sobre la hipotenusa. Entonces, este valor sería T por coseno de 31, que nos da 34.642. ¿Cómo calculo la coordenada del norte? Sencillamente cojo a 1000 y le quito este valor de NPC que ya lo obtuve acá, mírenlo aquí, que sería 34.642, y obtengo que el norte en este punto del PC vale ¿cuánto? 965.358. Esta es la coordenada del PC. La coordenada en este sería 500, miren, pero tengo que quitarle todo este pedazo, que es este EPC, sería menos 20.815 y me daría 479.185, ¿cierto? Entonces, esta es la forma pues, más fácil, sencilla, pues, de calcular las coordenadas del PC. Aquí están las coordenadas del PT, la misma, miren, tenemos 31 más 60, significa que vamos en 91, por lo tanto este angulito de aquí vale 1 grado. Entonces, nos pide las del PT, tenemos las del PI, recuerden que son 1500, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente, volver a calcular este valor de NPT que le puse así y este valor de acá. Y luego a las de 1000, miren, restarle este valor para obtener el norte, y a estas 500 sumarle, ¿cierto? Este valor de EPT, que es lo que tengo aquí. Bueno. Bueno, entonces aquí ya tenemos aquí unos errores, pero pues son digamos, de eléctricas nomás, pero ahí está el concepto. Y estas son las coordenadas del centro de la curva. Lo mismo, ¿cierto? Tengo 31 grados acá, tengo 90, que es el radio, tengo 121 grados, y este valor de aquí, si usted resta 180 menos 121, le va a dar 59. Se le forma un triángulo, ¿cierto? Rectángulo. Podemos sacar el seno y el coseno de 59, el seno de 59 y coseno de 59, y podemos obtener esta distancia de sub 0 y de n sub 0. Y entonces las coordenadas de n sub 0 estarán referidas a las coordenadas del PC, que ya las obtuve. Sería sencillamente pues, las coordenadas del norte, la del PC, quitarle este n sub 0, mírenlo aquí, nos da este valor, que es 929.305, y las coordenadas del este es las del PC, sumarle esta distancia de sub 0 para obtener el centro aquí por el este. Y aquí obtenemos 539.186. Estos señores tienen que coger y desarrollar este ejercicio ustedes a mano, ¿cierto? Ese es el trabajo que tienen. Ustedes tienen bastante por estudiar, tienen que sentarse y desarrollar todo este ejercicio manualmente, irlo mirando a ver cómo se calcula cada cosa. Luego las deflexiones se calculan de la siguiente forma. Primero calculamos las deflexiones por subcuerdas adyacente al PT. Entonces calculamos la longitud de la subcuerda. Tenemos ya nuestras abscisas, ¿cierto? La abscisa, por ejemplo, lo de las abscisas. Bueno, la abscisa es sencillamente sumarle pues, la longitud de la curva, ¿cierto? Entonces tenemos la longitud de la subcuerda es la de K2 más 496, que era nuestra abscisa final. La abscisa inmediatamente era la 490, por lo tanto tenemos 6.981. Recuerden que hemos calculado por acá nuestra longitud por cuerda unidad, ¿cierto? Acá en deflexiones.
Perdón, aquí creo que solo está mal revés aquí. Ahí ya. Entonces primero calculamos nuestra deflexión por metro. Nuestra deflexión por metro es G sub C sobre 2C. Aquí me falta un pedacito que no me salió en la imagen. Entonces, G sub C era 8 grados 11 minutos y aquí era 2C. 2C es 2 veces la cuerda. Nuestra cuerda es de 10 metros. Significa que esto dividido entre 20 me da 0 grados, 24 minutos, 34,58, que es lo que tengo que deflectar por cada metro. Y la deflexión por cuerda unidad es sencillamente también G sub C sobre 2, ¿cierto? Aquí es G sub C sobre 2 y esto me da 4 grados, 5 minutos por cada cuerda. Entonces aquí tengo la deflexión por su cuerda adyacente al PT. Mi PC está en el 423,70. La 430 es la abscisa redonda inmediatamente superior, por lo tanto esa subcuerda es de 6,260. Esa subcuerda la multiplico, como es subcuerda, por la deflexión por metro, que es esta que tengo acá, y me da que tengo 2 grados 33 minutos 50,87. La del PT es lo mismo, calculo la subcuerda adyacente al PT, que es esta diferencia, y la multiplico por la deflexión, por la cuerda, la deflexión por metro, y obtengo este valor. Luego chequeo la deflexión al PT, y aquí aparece esta ecuación que dice que es la deflexión por cuerdas completas más las de las subcuerdas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cuerdas completas tengo? Entonces aquí, por la longitud de la curva, tengo 6 cuerdas completas y la deflexión por cada cuerda es este valor, entonces multiplico este y luego le sumo a eso la deflexión por subcuerda adyacente al PC y la del PT. Y eso debería darme teóricamente delta medios. Recuerden que la deflexión de este ejercicio es de 60 grados, la mitad de 60 sería 30, y miren que en lugar de darme 30 me da 29 grados, 59 minutos, 59,47. Lo que dice aquí es que le faltan 53, o sea, 0,53 centésimas para poder ser 30 grados. Entonces, dice que este valor normalmente se debe a los redondeos que se hacen en las cifras decimales. Entonces, pregunta, ¿qué opinan respecto a este valor? ¿Este valor será muy aproximado o muy lejano de 30 grados? ¿Qué opinan? Con respecto a lo que ustedes manejaron en los tránsitos o en los teodolitos en topografía. Muy cercano. Casi perfecto, digamos así. ¿Cuánto es la aproximación que manejaban en los equipos de topografía? ¿Qué equipos manejaron y qué aproximación tenían? ¿Recuerdan? Yo creo que era al segundo, no recuerdo bien. ¿Cuánto, Juan Más Pablo? un segundo. Más o menos. Sí, claro, miren que yo no sé, los últimos que compraron creo que son al segundo, ¿no? O sea, son al segundo. Los anteriores se ven unos que eran al minuto y ven unos a los 5 minutos, imagínense. Entonces, cuando se le pasan un teodolito para hacer una localización de una vía o hacer una poligonal y tiene errores de 5 minutos, está grave, porque pues eso, los errores se miden es en segundos. Pero entonces, como nuestra lectura va a ser en segundos, que es lo que está diciendo Juan Pablo y que es normalmente lo habitual en una estación o en un teodolito o en un tránsito, pues tener 0,53 centésimas de segundo no va a ser problema porque prácticamente usted no las va a poder ni leer siquiera, entonces usted las va a redondear y esto se le va a cerrar a cuánto a los 30 grados, ¿cierto? Bueno, y aquí aparece la cartera. Entonces miren que la cartera es bastante fácil, ¿cierto? La cartera es escribir en números lo que usted tiene acá en el trazado. Entonces, ¿qué es lo que usted tenía aquí en el trazado? Miren. Usted lo que tenía aquí en el trazado es algo de este estilo. Usted tiene aquí un PC, ¿cierto? Y dice que su PC tiene una abscisa que es la K2 más 423,740, ¿cierto? Y por acá usted tiene un PT que tiene una K2 más 496,981. Entonces, esto es el PC y este es el PT, ¿cierto? ¿Cuánto es nuestra longitud de curva? Nuestra longitud de curva es igual a 73 73,241 metros. Eso es lo que tiene aquí. Entonces aquí
vamos a tener, a ver, partamos esto, bonito, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener, miren, 430, 40. Pues no se coloca el abscisa completo, porque no le alcanza tanta letra. Entonces normalmente se colocan los números, ¿cierto? Y eso sería lo que tenemos aquí. Primero lo que tengo aquí. Tengo primero mi K2 más 423 y la siguiente abscisa es la 430. Miren aquí la 430 y luego dice que va a 10 metros. Estos son, todos son valores de cuerda. Recuerden que nuestra cuerda era de cuánto. Nuestras cuerdas son de 10 metros. Estas son cuerdas, cuerdas y estas dos tener una cuerda, estas son subcuerdas, ¿cierto? Miren, 430, 440, 450, 460, 70, 80, 90 y 496. Aquí ya se supone que este 500 y 510 es un tramo recto y que antes de esto para acá también tenemos en un tramo recto. Bueno, entonces, ¿cómo se materializa este valor de aquí? En el primero, que es el PC, se supone que Profe, Compañeros, ¿todos están en clase? Sí, Yo sigo aquí. Algo le pasa, Sí, profe. se le fue la luz al profe. ¿Esto entra para el parcial del viernes? no, profe. No, eso no entra. Ojalá no. Eso pues no sé, es de la unidad 4. Parcial 3. está bien. Profe, no sé, mira. Esto, profe, dice, mira. Pero no se lo escucha, profe. Se lo escucho, profe. No, profe, no se le escucha.
¿Ahí me escuchan, señores? Sí, profe. Ahí escucho, profe. Ahí ya se... Bueno, les voy a compartir pantalla y les voy a explicar lo de la cartera, ¿listo? Para que lo miren. ¿Sí tienen pantalla, señores? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces miren lo que pasa aquí. Aquí aparece la cartera. Entonces la cartera siempre se organiza desde la parte de abajo, la parte inferior hacia la parte superior. Colocan el abscisado, ¿cierto? Se supone que siempre va cada 10 metros. Cierren los micrófonos, por favor. Se va desde la parte inferior hacia la parte superior cada 10 metros. Y aquí en el PC comenzarían las deflexiones, ¿cierto? Entonces la deflexión en el PC es 0. Cuando llega a 4:30, como aquí hay una subcuerda adyacente al PC, este valor de 2 grados, 33 minutos, 50.87 es la deflexión que obtuvimos por subcuerda adyacente al PC. Este valor es el producto de multiplicar la longitud de la subcuerda por la cuerda por metro. La deflexión por metro, ¿cierto? Este valor. Luego, a este valor, como ustedes desde la 4:30 a la 4:40 miden, ya tienen una cuerda completa de 10 metros, aquí usted le debe sumar un valor por cuerda unidad, que era la de 4 grados y algo, ¿cierto? Ese valor se lo suma aquí, y desde aquí, cada 10 metros, se va sumando siempre el valor de cuerda, la deflexión por metro, la deflexión por cuerda unidad. Deflexión por cuerda unidad, deflexión por cuerda unidad, por cuerda unidad, por cuerda unidad y por cuerda unidad. Recuerden que esa deflexión por cuerda unidad es esta, miren, 4 grados, 5 minutos, 45.76 segundos. Esa es la deflexión por cuerda unidad, que es la que se suma cada 10 metros. Aquí cuando llega a 4:90, tiene 27 grados, 8 minutos, 25.43 segundos. Pero si usted mira la distancia de 4:90 a 4:96, no hay una cuerda unidad, sino que está la subcuerda adyacente al PT. Por lo tanto, aquí el valor que tiene que sumar es este, es la deflexión adyacente al PT, que es de 2 grados, 51 minutos, 34.04 segundos. Si usted le suma a este valor, los 2 grados, 51 minutos, es decir, la cuerda, la subcuerda adyacente al PT, ¿qué va a obtener? 29 grados, 59 minutos, 59.47 segundos. Y este debe ser muy cercano a ¿cuánto? A delta medios. Entonces, esa es la forma como usted va a chequear. Si aquí no le chequea y le da un valor raro, significa que usted algo sumó mal aquí o usted calculó mal alguna de las cuerdas, ya sea la deflexión por metro o la cuerda unidad. En esta cuarta columna se colocan los elementos. Miren, la primera era la estación, PCPT, la segunda era la abscisa, la tercera era la deflexión, la cuarta era los elementos, no es más que transcribir lo que calculamos ahí. Está la deflexión, el radio, la cuerda unidad, grado de curvatura, la longitud de la tangente, longitud de la curva, cuerda larga, externa y ordenada media. El azimut. ¿Cuánto es el azimut de la tangente de entrada? ¿Se acuerdan que era 31 grados? Y el azimut de la tangente de salida, es decir, desde el PT, era 91. Recuerden que el azimut es el ángulo medido desde el norte. Y la forma en anotaciones de avance es cómo va avanzando. Va por el alineamiento recto, llega al PC, y del PC sale del PT, y del PT sale para el siguiente alineamiento. Entonces, esto que acabamos de mirar aquí es, digamos, la forma como se calcula una curva. Entonces, en este cálculo de esta curva, usted va a tener, son esos elementos, miren. Perdón, aquí, primero calcular los elementos, determinar las coordenadas del centro, las de flexión, ¿cierto? Las abscisas, que es lo que tenemos ahí. Bueno, aquí hay un par de ejercicios que quiero que los vayan desarrollando, ¿cierto? Ese es un ejercicio. Dice para una curva circular simple a la izquierda, significa que esta ya es una curva, esta que miramos es una curva derecha, esta es una curva izquierda. Las curvas derechas y las curvas izquierdas tienen las mismas ecuaciones, no se modifican en nada, son exactamente las mismas. Tiene rumbo de entrada, tiene ángulo de deflexión, tiene abscisa, tiene coordenadas,
tiene cuerda unidad, y en este caso le da el grado de curvatura. Entonces, mire, dice que calcular los elementos, calcular la abscisa del PC y del PT, calcular las coordenadas, calcular las deflexiones y luego elaborar la cartera de tránsito, ¿cierto? Aquí falta una que es elaborar la cartera de tránsito. Aquí está la curva. Miren, ahí está dibujada porque usted tiene que materializarla y tiene que darle algo similar a eso y desarrollar exactamente lo mismo que hemos hecho para eso que está ahí. Creo que le faltan solo son las abscisas. Y este otro ejercicio, que es lo mismo, ¿cierto? Que son dos curvas circulares, da unas distancias, unas abscisas, unas deflexiones y unas cuerdas con unos valores de G sub C. Le pide calcular los elementos que faltan de la curva 1, los elementos que faltan de la curva número 2, las deflexiones de la curva 1, las deflexiones de la curva 2 y elaborar la cartera de tránsito, ¿cierto? Para todo ese tramo. Entonces, ese es lo que miren aquí. Aquí están las dos curvas como tal para que ustedes las trabajen. Entonces, quiero que por favor hagan eso el día viernes, entonces nos vemos en el parcial. En esta semana no tenemos práctica porque estoy organizando esta práctica que va a ser prácticamente hacer ejercicios y ya estoy haciendo la presentación de lo del topo para comenzar a hacer algunas cosas en el topo. Entonces, quedaríamos para que ustedes el viernes hacemos parcial y ya les defino cómo vamos a hacer la práctica de curvas circulares, que sería prácticamente Profe, desarrollar ejercicios ¿no? como tal. ¿Perdón? Esto no entra en el parcial, ¿verdad? No, no, señor, este ya es el siguiente capítulo. Este es el capítulo 5. Lo del parcial es el capítulo 3 y 4. Bueno, Bueno, profe, profe, muchas gracias. gracias. Bueno, entonces quedamos así. Ya ahorita mismo te envío las diapositivas, Juan Pablo. Listo, profe. Sí, yo ya les subo entonces hoy mismo a la plataforma. Listo, quedamos así entonces, ¿listo?